Sí, son cosas complejas en este momento, esas de vacunarse, de entender que el tema es grande, ¿no? Ahí, pero bueno, hay que ver. Bueno, estar en Inglaterra con las pandemias es lindo, porque tiene las cosas mitológicas de Newton yéndose a Cambridge. Es ahí, te vas a un pueblito chico y seguro se te cae una manzana en la cabeza. Buenísimo. No digas malas palabras porque es inspiración. Hola Rubén, Juan, Florencia, está apareciendo todo el equipo. Bienvenidos todos. Hola. Hola, Pechi. Muy bueno. Cuando les parezca a ustedes, que yo la vi, les comento al resto que entré al seminario que tiene los chicos de Instituto de Cálculo, de exactas de la UBA, que suelo frecuentarlos porque se hacen cosas muy lindas, y ahí la conocí a Ximena dando una charla, ¿hace cuánto? ¿Un mes o una cosa así, no? Sí, aproximadamente, sí. Claro. Me pareció impactante, cosa que más o menos sabíamos, pero me gustó mucho porque pudiste sintetizar cosas, ¿no? Es como que está bueno esto de que volvemos a la idea esta que la matemática no aplicada no existe, ¿no es cierto? Digámoslo así de una vez, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa hay? Que no sé, ¿quién podría ser tan orgulloso de hacer cosas inútiles, de decir lo mío no se va a usar nunca? Es fantástico. Si les parece, siendo las 12:02, la presento. Ximena Fernández es licenciada en exactas de la UBA. Te licenciaste en exactas, ¿cierto? Y después hiciste tu tesis con Elías Miniam en temas de... En realidad, ya en tu tesis me parece que está un poco la mirada esta, que no era nomás hacer topología algebraica en modo general, ¿no? O sea, era también darle una mirada porque ya habías trabajado con cosas de software, de Sage, Gap, estas cosas, ¿no? Sí. En este momento está en Swansea, en la Swansea University, que es Swansea es una ciudad que está al oeste de Londres, en Gales, ahí cerca en el mar de los cisnes, no será el de Tchaikovsky, pero es el mar de los cisnes, y está trabajando en un centro que se llama Centro para Análisis Topológico de Datos, que es un consorcio entre Oxford, Liverpool y Swansea, que es donde ella está. Y nos va a mostrar una cosa que para mí es formidable, de lo que pasa entre la matemática y su capacidad para describir este mundo. No me acuerdo del título, pero vos lo vas a decir, ahora ¿cierto? Lo voy a decir, ahora lo comparto. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. No te vamos a pagar viáticos por esta vez, pero la próxima. Es barato esta vez. Sí. Gracias, Ximena. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, un poco como describió, yo tengo una carrera de topóloga pura, era usualmente, o al menos en mi doctorado, me dedicaba a problemas que eran como clasificados como matemática pura, pero siempre me interesó esta interacción entre los problemas y la parte computacional, la parte algorítmica, y ahora estoy trabajando en este centro que hace topología aplicada. Entonces les voy a compartir, a ver si puedo. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a buscar la presentación. Creo que ahí se ve. Buenísimo. Bueno, entonces lo que les quiero tratar de contar hoy, quizá van a ser muchos temas, no voy a ir en profundidad en ninguno, quizás todos estos temas formarían un curso más que una charla, pero voy a tratarles de contar una técnica basada en un tema bastante, digamos, abstracto o puro dentro de la topología, que es el cálculo de homología. Cuando quieras darnos un curso, decirnos, levantá la mano que aceptamos. Sí, es un área buenísimo, sí, es que es un área bastante nueva, el análisis topológico de datos, que es básicamente usar herramientas teóricas
de la topología algebraica como para responder preguntas sobre datos, que son los que, bueno, son un boom en este momento. Entonces, yo les voy a contar simplemente una de las técnicas dentro de todo este conjunto de técnicas de análisis de datos que se llama homología persistente. Entonces, bueno, voy a arrancar. Entonces, ¿qué quiere decir esto de mezclar o entender topología de datos, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos, ¿qué serían datos? Vamos a pensar que tenemos datos numéricos, entonces nosotros como matemáticos vamos a pensar que los datos son tiras de puntos, a ver si puedo acá señalar, serían puntos en un RD, digamos que todos los datos, las columnas de nuestra tabla tienen toda la misma cantidad de información y tenemos una cantidad finita de datos, ¿no? Y entonces hay un montón de técnicas en aprendizaje automático o aprendizaje a partir de datos. Por ejemplo, la técnica conocida Machine Learning de Clustering trata de armar grupos entre los datos con ciertas etiquetas, por ejemplo, clasificar fotos de perros y gatos. Y hay una técnica, bueno, esta técnica, hay muchas técnicas de clustering, básicamente desde el punto de vista topológico lo que estamos haciendo es entender componentes conexas de algún espacio subyacente desconocido, y no necesariamente nos interesa solo componentes conexas, sino quizá también nos interesa la forma que tienen esos datos. Por ejemplo, si los datos se pueden ajustar bastante a una recta, entonces hay una dependencia lineal entre los datos, y bueno, hay un método que es regresión lineal, que trata de resolver cuál es la recta que mejor aproxima los datos, y eso responderá a ciertas preguntas sobre los datos, pero hay otros tipos de formas que pueden tener nuestros datos, y ahí entra en juego la topología, ¿no? Que es básicamente esta área que trata de entender la forma, la geometría, salvo ciertas salvedades, de nuestros datos. Entonces, en general, esta serie de técnicas que se engloban dentro de esta área que se llama análisis topológico de datos son una serie de herramientas o técnicas cuyo objetivo es tratar de recuperar propiedades topológicas de un conjunto de datos. Yo al final de la charla, al principio voy a arrancar con una parte quizás un poco más teórica, pero después, por ahora vamos a tener puntos en el espacio, pero después en la segunda parte le voy a mostrar dos ejemplos en los cuales esos puntos van a representar datos reales, y entender esta geometría de estos datos va a responder preguntas del problema original, ¿no? Pero por ahora pensemos que lo que tenemos son una serie de puntos, en RD, y esos puntos pertenecen a un espacio desconocido. Y lo que vamos a tratar de entender es la forma de esos datos, o sea, la geometría de esos datos. Entonces, bueno, sin conocer obviamente el espacio subyacente, sin tener esa información. Entonces, en particular no vamos a reconstruir completamente el espacio subyacente, pero lo que vamos a calcular es homología. Entonces les recuerdo un poco, básicamente la información que vamos a mirar respecto a homología es entender cierto tipo de información geométrica que es la de los ciclos. Entonces, la homología, esto sería en grado 0, mira componentes conexas, que vamos a mirar lo que llaman los números de Betti, que miran, cantidad de componentes conexas que tiene mi espacio, ¿no? Entonces, en el caso de este espacio que tiene 3 bloques, son 3 bolas, el número de Betti en dimensión 0 da 3. En este caso, que es un ciclo, el número de Betti de dimensión 0, o sea, la cantidad de componentes conexas, esto sería como hacer clustering para el espacio original, ¿no? Esto me da una componente conexa, y bueno, si tenemos por ejemplo un toro, tenemos, sin relleno, tenemos una componente conexa también. Pero homología mira más allá que componentes conexos, también mira ciclos de distinta dimensión. Entonces, el número de Betti dimensión 1 mira cantidad de ciclos, bueno, dicho así, digamos, medio vagamente, ciclos de dimensión 1. Entonces en este espacio no tenemos ningún ciclo de dimensión 1, en este tenemos un ciclo de dimensión 1, y acá tenemos, bueno, hay muchos ciclos de dimensión 1 en el toro, pero hay 2 ciclos que generan todos los posibles ciclos de dimensión 1, que serían este que está por acá, y este que es acá transversal. Entonces tenemos
que el número de Betti, o sea, ciclos de dimensión 1 son 2. Entonces, y después, bueno, podemos generalizar ciclos de dimensión 2, y acá tenemos, bueno, no hay ningún ciclo de dimensión 2, acá tampoco, y acá hay uno que es el agujero que tiene el espacio, la cavidad vacía que hay dentro del toro. Entonces, una particularidad que tiene esto es que si nosotros tenemos nuestros datos que están en un espacio de dimensión muy alta, nosotros no lo podemos visualizar, pero podemos entender las cavidades o ciclos en cada una de las dimensiones sin realmente visualizar los datos. O sea, cuando nos vamos a dimensión 3, muchas veces no entendemos qué está pasando, y la homología se puede calcular en cualquier dimensión, sin tener que tener la capacidad de visualizar los datos. Y bueno, los topólogos que hacemos para poder hacer estas cuentas, digamos, es simplificar el espacio, y un tipo de construcción con la que trabajamos son los que se llaman complejos simpliciales, que sería una discretización del espacio. Por ejemplo, este espacio lo puedo representar como 3 puntos, y va a tener la misma homología, o sea, son 3 componentes conexas. A un círculo lo podemos representar como este triángulo sin relleno. Es una discretización porque básicamente acá tenemos 3 puntos y 3 aristas, es un grafo, ¿no? Entonces es mucho más fácil de describirla a una computadora si uno quiere hacer un algoritmo para calcular homología de espacios. Y por ejemplo, en lugar de tener, bueno, el toro completo con absolutamente los infinitos puntos, podemos tener finitos vértices y armar como esta especie de estructura con triángulos y generalización, que pueden ser tetraedros y demás. Entonces la descripción, este tipo de espacio se puede realmente describir a una computadora, porque son finitos puntos y finitos triángulos y demás. Entonces, bueno, eso es lo que permite tener un algoritmo para calcular homología de espacios, ¿no? Ahora, respecto del tema de los datos, en realidad el problema, o sea, esto ya existe, esto es topología algebraica, pero el problema que tenemos, si queremos ir a la vida real y al ámbito de datos, es que nunca tenemos la descripción del espacio completo, sino que lo que vamos a tener son puntos que pertenecen a un espacio desconocido topológico, y queremos entender la homología. Y si nosotros calculamos la homología de un conjunto finito de puntos, nos va a dar que tiene muchas componentes conexas, tantas como puntos y puntos, porque si le damos al algoritmo que calcula homología común una lista de muchos puntos, nos dice, bueno, son un montón de puntos, tenés tantas componentes conexas como los puntos que me diste, y no recupera ninguna forma subyacente. Entonces, de alguna manera hay que tratar de entender cuál es el espacio subyacente, o sea, rellenar estos blancos, ¿no? Que nosotros acá visualmente lo entendemos, pero en general, imaginen que la dimensión de mis datos o de los puntos es la cantidad de columnas que tengo en mi tabla, digamos. Entonces eso en general no es 2 o 3, sino que tengo una dimensión muy alta. Los datos en general viven en dimensiones altas. Imagínense que si yo quiero codificar cada imagen como un punto en RD, va a tener la cantidad de píxeles, esa es la dimensión. Entonces imagínense que eso, si cada punto de acá fuera una imagen, estoy en una dimensión muy alta. Entonces rellenar visualmente los blancos no se puede, entonces vamos a tratar de armar un algoritmo para que lo haga, ¿no? Basado de nuevo en topología. Entonces les voy a contar la idea. Entonces yo tengo acá los datos, esta lista de datos, y bueno, ahí hay una animación, y lo que uno hace visualmente, o en la que uno imagina, es, bueno, en realidad yo me voy a imaginar que hay, como que los puntos son gordos, ¿no? Entonces acá, en esta distancia entre los puntos la voy a rellenar, y lo que hago es, concretamente, calcular una bola con cierto radio centrada en cada dato. ¿Está bien? Entonces necesito tener una noción de distancia. Entonces yo voy a tener una lista de puntos, y además voy a tener una manera de comparar a qué distancia entran los puntos. Una manera usual o fácil de hacer es calcular la distancia euclídea, pero si no, yo también le puedo asignar una distancia a los datos que tenga que ver con, no sé, el origen de mis datos, puede ser. Entonces yo siempre que tenga cada punto le voy a inflar una bola. Entonces cuando calculo la unión de las bolas, medio que ahí me está un poco pegando a los puntos, entonces me estoy imaginando el espacio subyacente. Entonces yo voy a imaginar que el espacio subyacente es esta unión de bolas. Obviamente eso no va a ser cierto,
pero lo que quiero recuperar es la homología del espacio. Entonces yo lo que quiero es que esta unión de bolas tenga la misma homología que el espacio subyacente. Obviamente estas bolas quizás como, si yo en este espacio, no sé, inflo bolitas, quizá, bueno, me queda más gordo que el original, o me queda distinto, pero la homología espero que sea la misma. Entonces, voy a considerar esta unión de bolas. Ahí resolví el problema de que hay espacio en blanco entre los puntos. Y el segundo paso es construir representación discreta, ¿no? Entonces, que le necesito pasar a la computadora para que le calcule la homología, que esos son los complejos simpliciales. Entonces, la idea es, bueno, yo inflé las bolas, inflé las bolitas alrededor de cada punto, perdón, y entonces, después, cada vez que, aquí dice lío, cada vez que haya dos bolas que se intersecan, voy a poner una arista, y cada vez que haya tres bolas que se intersecan, voy a poner un triángulo, y cada vez que haya cuatro, pongo un tedero y demás. Entonces, de esa manera, consigo esa discretización, o sea, uno los puntos de mis datos con este criterio, y eso se llama el nervio de este cubrimiento. Entonces, en este caso, bueno, depende, acá tengo que esperar a que se una, pero voy a empezar a unir los puntos de mis datos, ¿no? Los puntos que tengo de muestra de mi espacio. Entonces, esto es una generalización de un grafo, ¿no? Entonces yo podría unir solamente con grafo, pero si yo hago solo un grafo, me van a aparecer estos ciclos chiquitos que, digamos, no representan, van a ser ciclos que no son correctos, entonces acá debería haber triángulos. Hay un problema con esta construcción. Entonces acá, por ejemplo, si yo construyo este complejo simplicial, es un ciclo esto, o sea, me da la homología, un ciclo, que es lo que yo me imagino que es el espacio subyacente. Hay un problema, bueno, acá lo que decía es que hay un algoritmo para calcular homología, que es hacer álgebra lineal. Bueno, la definición de homología es, digamos, un núcleo y una imagen, así que hay una cuenta que uno puede hacer para calcular concretamente la homología y cuántos ciclos hay de cada dimensión. Hay un problema, que es cuál es el radio, ¿no? Porque dependiendo del radio va a tener un espacio distinto, y puede haber radios que funcionan mejor que otros. Entonces acá yo mostré un radio chiquito y un radio muy grande. Ese radio muy chico no me termina de unir los puntos, el radio es muy grande, me une todos con todos, y en ninguno de esos casos la homología quizá me representa al espacio subyacente. Y por otra parte, estaría bueno tener la respuesta de decir, bueno, ¿hay algún radio correcto que me represente? Por más que o hay una manera de elegir el radio de manera correcta. Entonces les voy a mostrar un teorema, no es para que lo lean, esto es un bodoque de texto, pero hay un teorema que es súper importante y famoso en el área, que es de estos tres autores, que son topólogos muy fuertes, que dice que si mis datos, acá hay un montón de hipótesis que son inchequeables en los datos, pero al menos está la base teórica, que este teorema dice que si mis datos pertenecen a una variedad, bueno, tengo una muestra de puntos que están sampleados de manera uniforme, entonces yo tomo la unión de las bolas con cierto radio alrededor de mis puntos, que sería la construcción que hicimos antes, y hay una condición sobre el épsilon que tiene que ser pequeño, y lo que dice es que esta unión de bolas, que sería el espacio que construimos antes, esta unión de bolas para radio épsilon, es homeomorfo, de hecho, al espacio original, perdón, no es homeomorfo, es homotópicamente equivalente al espacio, a la variedad original, o sea, se deforma la variedad original, con probabilidad mayor que 1 menos épsilon, porque obviamente nosotros lo que estamos haciendo es, tenemos una variedad y tomamos una muestra aleatoria, no tenemos una muestra aleatoria, entonces con cierta probabilidad tenemos el espacio, esta unión de bolas se retrae a la variedad. Las condiciones, acá lo que necesitamos es que el épsilon, o sea, el radio sea chico, con cierta invariante que tiene que ver con la variedad, y que la cantidad de puntos que tomamos sea suficientemente grande, donde suficientemente grande tiene que ver con ciertos invariantes que tienen que ver con la variedad, que no conocemos. Entonces acá, medio que sabemos que existe un radio correcto, pero es muy difícil de encontrar, digamos, porque tenemos que conocer la variedad para poder verificar todas estas hipótesis. Y en general
estas cotas no son óptimas. O sea, acá te está pidiendo, o sea, en general te piden muchísimos puntos como para poder asegurar este resultado. Pero es un resultado bueno, que de alguna manera te está asegurando que esto está ok. El problema es ¿Cómo que se no se puede... lee? ¿Te puedo interrumpir, Jimena? Sí, Esperamos el final. No, te como quieras, molesto ¿no? ahora, pero después me voy Dale, a dale. olvidar. Cuando decís que son homotópicamente equivalentes, ¿quiere decir que tienen el mismo pi 1? Que tienen, que se deforma, o sea que esto es, Ajá. o sea, es como que, supongamos que vos tenés acá la variedad y esto está todo como inflado, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es como deformar, o sea, aplastar todas las bolas y se deforma esto a la variedad, a la variedad original. O sea, lo que está diciendo es que tienen, o sea, que hay una deformación continua entre las bolas que se pueden aplastar hasta llegar a la variedad. O sea, vos puedes aplastar las bolas en la dirección perpendicular a la variedad y los puntos y te da el mismo espacio. O sea, no son homeomorfos, pero homotópicamente en particular tienen la misma homología. Eso es lo que estoy diciendo. La homología se mantiene. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? O sea, los ciclos del original que no conocemos y de esta unión de bolas está ok. Son iguales. El tema es que, bueno, es inconstruible ese radio. Entonces, la idea tras homología persistente es, no elijas un radio, porque nunca vas a estar seguro si es el correcto. O sea, es como que si pisás la cola, te necesitas información sobre el espacio que querés reconstruir para conseguir el radio correcto para reconstruir el espacio. Entonces, considera todos los radios. Entonces, acá hay un ejemplito, por ejemplo, de 4 puntos. Serán estos 4 puntos. Entonces, para este radio, digamos, de 1, lo que pasa es que, bueno, según esta reconstrucción, armo las bolas, y acá como se intersecan, pongo estas aristas, entonces me queda este ciclo, ¿no? Se armó acá este ciclo. Pero es lo que pasa cuando elijo radios más grandes, ya acá hay intersecciones triples, entonces, bueno, relleno los triángulos, entonces se muere ese ciclo, o sea, desaparece ese ciclo. Entonces, para cierto radio hay ciclo, pero para otro radio más grande desaparece. Entonces, la idea es calcular la homología, o sea, calcular los ciclos para todos los radios, y más aún, perseguir a ver qué es lo que está pasando, o sea, cuál es la evolución de cómo cambian los ciclos. O sea, para este radio de 1, acá hay una barra que indica que apareció un ciclo, que es este de acá, y que sobrevive hasta que se muere para radio de 2. Entonces hay una barra que dice, acá hay un ciclo, o sea, va a haber un ciclo que desde el radio de 1 hasta el radio de 2 vive y después se muere. Y la filosofía es que si hay algo que vive poquito, es un ciclo que vivió poquito, entonces se considera como que es ruido. En cambio, si hay un ciclo que vive durante mucho tiempo, es un ciclo que persiste en la homología para muchas maneras de reconstruirlo al espacio original, y entonces es una propiedad topológica inherente del espacio desconocido que uno quiere reconstruir, ¿no? Entonces es un truco, es como que no calculo la homología de un espacio, sino de todas las reconstrucciones posibles que puedo hacer. Y esto también, de nuevo, para mostrar, bueno, acá hay un ejemplo de, a medida que van pasando los radios, qué es lo que va pasando cuando uno mira los ciclos. Fíjense que hay una barra larga, que es este ciclo de acá del medio, que no se muere hasta que al final se muere. Bueno, ahí se pegó. Y fíjense que acá aparecen 2 ciclos chiquitos, que son este y este de acá, que se mueren enseguida a medida que avanzan los radios, y bueno, y se arma un poco más adelante, que vive hasta el final. Entonces, si uno se imagina cuál es el espacio subyacente de este conjunto de puntos azules, uno se imagina bueno, acá hay un ciclo, que es como una especie de muestra, quizá con ruido, de una circunferencia. Entonces, estos 2 ciclos pequeños, bueno, representan ruido, quizá esta parte como no tan perfecta de la circunferencia, y este ciclo grande representa esta propiedad geométrica. Y la gracia de todo esto es que no necesito estar en dimensión 2 o 3 para hacer la cuenta, sino que esto se puede hacer en cualquier dimensión. Entonces, yo les conté que había un algoritmo que se basa en hacer cuentas con matrices y álgebra lineal para calcular la homología de un espacio, pero fíjense que acá hay, de alguna manera, infinitos. Hay finitos cambios, porque tengo finitos puntos, pero estoy calculando para muchos radios la homología. Y además lo que quiero hacer es relacionar la homología para un momento y para el siguiente, y así, y así. Entonces,
Acá les muestro que hay, de nuevo, esto no quiero agobiar con toda la... Pero hay una parte, hay un paper, que es este de acá abajo, que describe el algoritmo, se llama Computing Persistence Homology, y lo que dice es un algoritmo, está basado de nuevo en álgebra lineal, teorema de estructura, o sea, acá lo que quiero transmitir es que para que este algoritmo corra y no dure 3 días, porque obviamente los datos son miles, a veces son muchos los datos, entonces hay un teorema, o sea, hay un algoritmo para calcular digamos, esto que está representando los ciclos en cada dimensión de mi espacio, que está basado en matemática pura, o sea, es una cuenta con módulos, uso teorema de estructura, y básicamente eso es un algoritmo que tiene complejidad cúbica, y que, bueno, de alguna manera se puede correr la computadora. Hay software en distintas, hay librerías en distintos lenguajes de programación, C++, Python, o sea, después si uno quiere aplicarlo sin saber la matemática subyacente, es algo que totalmente es aplicable en distintos problemas, y no es solamente teórico. O sea, que hay un teorema, o sea, es re importante, o sea, si uno hace la cuenta para cada radio, esto no termina más, pero si uno hace, acá la gracia de esto es que uno hace la cuenta una sola vez para el más grande, y deduce lo que pasa para todos los más chicos. Entonces ahí está la optimización para que esto sea computacionalmente razonable, está basada en teoremas de álgebra. Bueno, y acá está el paper, que es un paper súper famoso, son Morgan y Carson, es como a los que se le atribuye de alguna manera este algoritmo. Bueno, y el que quiera ver los detalles acá no es para que lo lean, pero para que entiendan que hay una matemática detrás. Entonces, y eso es súper interesante, porque no es simplemente heurísticas ni probar y funciona, sino que hay un montón de gente que son topólogos que se pusieron a hacer las cuentas, sacaron el algoritmo, y después las personas que hacen análisis de datos lo usan. Que me parece súper interesante ese aspecto. Entonces yo les conté una manera de representar los ciclos. Acá hay, obviamente uno mira ciclos de distintas dimensiones, o sea, uno puede mirar dimensión 0, que eran componentes conexas, dimensión 1, que son los ciclos, digamos, que uno se imagina, y dimensión 2 serían cavidades que hay, por ejemplo, una esfera tiene homología en grado 2, 1, ¿no? O sea, un número de Betti 1. Entonces acá tenemos este código de barras, ¿no? Que acá tenemos muchas componentes conexas que van durando cada vez más, acá hay algunos ciclos, y acá hay un ciclo de dimensión 2, que dura bastante, y las barras cortitas eran ruido. Si uno quiere representar esto de una manera un poco más compacta, fíjense que cada barra en el fondo es un inicio y un final, son 2 puntos, o sea, son 2 valores. Entonces se puede representar en R2 como un punto que tiene la primera coordenada, cuando aparece ese ciclo, y cuando desaparece la segunda coordenada. Entonces esto me va a dar una lista de puntos que están por arriba de la diagonal. Cuanto más lejos de la diagonal estén, mejor, más dura. Cuanto más cerca de la diagonal, interpreto que son ruido. Y más simplificado aún, obviamente como me interesa la duración de los ciclos, lo he puesto de alguna manera como proyectar sobre el eje X, ¿no? Y mirar para cada punto cuándo nace y cuánto dura, ¿no? Que sería, por ejemplo, este ciclo dura, o sea, es la diferencia, ¿no? Entre cuándo nace y cuándo muere, ¿no? Entonces miro acá, no me confundo con el tema de que está por arriba de la diagonal, este punto aparece quizá arriba o abajo, pero no importa cuán arriba está, sino a qué distancia de la diagonal está. Entonces acá como que de alguna manera lo proyecto y miro cuándo aparece el feature, o el ciclo, y cuánto persiste. Entonces, la moraleja entonces de homología persistente es, yo tengo una lista de puntos, una muestra aleatoria de puntos de un espacio que desconozco, voy a tratar de inferir el espacio subyacente uniendo bolas de distinto radio, del mismo radio. Ahora, ¿qué radio elijo? Miro la evolución, es una especie de historia o animación para todos los posibles radios, y miro los ciclos que persisten en el tiempo o en los radios. Y los que persisten más los voy a interpretar como que sí realmente son esa información del espacio subyacente. Y el resto sería ruidos o ciclos que no representan información geométrica. Esto es un poco más técnico, pero hay una distancia, o sea, no. Entonces básicamente
yo tengo una lista de datos y el output de mi algoritmo es una especie de diagrama, ¿no? Después hay que ver para qué sirve este diagrama, qué información me da de si hay datos dando vuelta. Pero básicamente tengo estos diagramas. Y desde el punto de vista, de alguna manera, matemático, hay una distancia entre estos diagramas. O sea, esto se llama diagrama de persistencia, esto se llama barcode, son distintas maneras de representar los ciclos, y hay una distancia entre estos diagramas que se llama distancia bottleneck, que básicamente yo tengo dos diagramas que son listas de puntos, lo que trato de hacer es machearlos, o sea, unirlos, y calcular de todos los puntos que están unidos, la distancia entre los puntos, distancia infinita entre los puntos que están unidos más grande, digamos, cuál es la mayor distancia entre puntos que están unidos. No importa, digamos, esto es una distancia entre puntos, entre dos conjuntos de puntos que se puede definir, pero lo interesante, esto es como que de alguna manera yo le puedo dar una estructura espaciométrica a mi espacio de output de diagramas. No importa, pero lo que quiero contarles es que es lo interesante, es una propiedad que es una de las propiedades fundamentales. Cuando uno tiene datos y toma datos, hace mediciones o lo que sea, uno puede tener errores, ¿no? Entonces, supongamos que lo medí yo, o lo midió mi compañero, o no sé, o tomó resultados de encuestas o lo que fuera, y hay errores, ¿no? Entonces, si estos serían xn y n, serían dos maneras de medir mis datos, ¿no? Dos muestras, dos que tengo de mi espacio subyacente. Entonces, esto está diciendo que si la distancia entre los datos es pequeña, esta es la distancia de Gromov-Hausdorff, entre xn y n son espacios métricos, entonces es una manera de medir distancia entre los datos, que son espacios métricos. Entonces, si la distancia entre mis datos es pequeña, entonces acá tenemos esta desigualdad, la distancia, que es la que les conté antes, entre los diagramas es pequeña. Esto lo que está diciendo es que si yo perturbo poquito mis datos, o sea, tomo distintas muestras de lo que quiero medir, y el error es pequeño, entonces los diagramas van a ser parecidos. Acá no son diagramas, son barcos, pero esto es importante, ¿no? Porque si yo cometo un mínimo error y los diagramas me dan información completamente distinta, eso es grave, porque eso es muy susceptible o inestable respecto de la muestra, ¿no? Entonces esto es estable respecto de la muestra. Si yo tomo distintas muestras con pequeños errores entre los datos, los diagramas me van a dar esencialmente la misma información. Bueno, entonces esto es, creo, todo lo que tengo para decir de la parte teórica. Ahora viene quizá la parte más divertida, que es aplicarlo a datos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Quizás, o sea, un montón de información matemática, pero ahora quizás se va a entender más con los ejemplos. ¿Hay alguna mirada fácil de decir del cuello de botella, de la métrica? ¿Cuándo dos cosas están cerca del otro lado? Si no, no importa, porque esas cosas... Y básicamente, o sea, esto es una definición que es bastante combinatoria. Tengo que aparear los puntos, pero... Es como que si vos tenés dos listas de puntos, o sea, no importa que sean diagramas, si vos tenés dos conjuntos de puntos, básicamente lo que querés hacer es ver cuán superpuestos están. Entonces a cada punto le asignás como una especie digamos, de amigo que está en el otro espacio. Y medio que esto es una cosa que no está buena en esta distancia, es que mira a distancia infinita, o sea, mira el mayor error que estás cometiendo al tratar de superponer los puntos, ¿no? Vos tratás de superponer los puntos rojos y azules, y mirás acá el mayor error que cometiste. No es una manera de medir error. Pero nada, es una especie de distancia infinita. Pero de todas maneras está dominada por Gromov-Hausdorff, o sea que el teorema te dice que te quedes tranquila, más o menos. El teorema te dice que porque vos por un lado... Están cerca, está cerca. Los diagramas, claro, son dos objetos distintos. Tenés un objeto que es tus datos originales, y otro objeto que es este output del algoritmo, que son los diagramas. Entonces lo que estoy diciendo es que si tus datos son similares, o tienen pequeños errores, o perturbas un poco los datos, entonces los diagramas van a ser similares, te puedes quedar tranquilo que vas a obtener esencialmente la misma información. Entonces acá hay algo interesante, que es que yo estoy mirando distancia entre datos, y acá estoy mirando distancia entre diagramas, son dos tipos de objetos distintos. Entonces tengo dos métricas distintas, pero este teorema, que es bastante complicado de demostrar, dice que, bueno, tenés esta cota.
no vale al revés, pero bueno. Bueno, o sea que eso también es un poco que no está bueno, ¿no? Porque esto puede ser la distancia de los diagramas chica y la distancia de Gromov-Haube grande. O sea, en el otro sentido no vale. Bueno, pero es Lipschitz con constante 2. Eso, Sí. eso a nosotros nos llena de orgullo. Bueno, sí. Bueno, entonces, espero que se haya entendido algo. Ahora vamos a mirar dibujos, mucho dibujo, con datos. Entonces, el primer ejemplo, acá les voy a contar, de esto arrancó el 2000 más o menos, a ser bastante aplicado. Hay un montón de aplicaciones. Yo les voy a contar dos que hice yo, o las que estoy trabajando, pero hay un montón de aplicaciones de este tipo de técnica. Una que les quiero contar hoy es, bueno, en general se aplica, no sé, en clasificación de proteínas, se aplica en, no sé, en distintos tipos de datos de laboratorio, para entender la forma, se han aplicado en datos de deportes, o sea, hay un montón de papers de aplicaciones. Yo les quiero contar estas dos, que son las que más domino porque conozco los datos. Entonces, la primera aplicación es análisis de serie temporales, que parecería que no tiene nada que ver, ¿no? Como que ahora empezamos de nuevo. Y este es un paper que hicimos con Eugenio Borghini, bueno, este soy yo, Patu Groisman es un profesor de la UBA, que hace probabilidad, y Gabriel Mindling es físico, es el jefe del laboratorio de sistemas dinámicos del Departamento de Física de la UBA. Y las series temporales que usamos son de él. Entonces ahora les voy a contar la idea. Bueno, entonces en general la serie temporal vamos a pensar que es una función de un intervalo de RNR, donde bueno, el dominio es el tiempo, vamos a empezar con ese tiempo. Este es un ejemplo de una serie temporal. Y bueno, volvemos atrás. ¿Qué tiene que ver esto con topología, no? Bueno, o sea, es una curva, ok, pero ¿qué forma, o sea, qué tiene que ver con lo anterior? Entonces vamos a tratar de entender esta curva, o sea, esta serie temporal desde un punto de vista geométrico. Entonces, hay una cuenta o una construcción que uno le puede asociar a una serie temporal que se llama delay embedding, que ahora les voy a contar cómo se hace y para qué sirve. Y esto es algo que me lo enseñó Gabriel Mindling, que es, o sea, en física se usa, o por lo menos él lo usa. Yo esto no sabía y estaba maravillada cuando me lo contó. Entonces, sumamos que tienes una señal temporal, una serie temporal. Esto ocurre un montón en la industria, todo el tiempo, o no sé, en valores, en finanzas, todo el tiempo, bueno, y él en su laboratorio también trabaja con señales temporales. Entonces, vamos a construir ahora un espacio topológico, un espacio en dimensión más grande, que va a recuperar información sobre la señal temporal que quizás esté escondida. Entonces, tenemos la señal temporal, y vamos a elegir dos parámetros, que hay técnicas para elegir estos parámetros. Una es la dimensión del embedding, o sea, voy a construir un espacio en dimensión D, y voy a elegir algo que se llama un delay. Entonces, bueno, otra cosa que tengo que elegir, porque esto lo voy a hacer en la computadora, así que esto va a ser digamos, algo discreto. Yo tengo mi intervalo de tiempo, 0t, y tengo que elegir n puntos. En general, cuando uno tiene una muestra de una señal temporal, tiene, bueno, lo que pasa para cierta cantidad definida de tiempos, ¿no? Cuánto vale la señal temporal. Y, bueno, aquí espaciados. Y lo que hago es construir un espacio en RD que se construye como sigue. Bueno, yo tengo cuánto vale la señal temporal en T1, y después tengo cuánto vale la señal temporal en T1 más tau, o sea que sería, me muevo tau, donde tau es, bueno, cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces me muevo tau una vez, o me muevo tau dos veces, o me muevo tau hasta d menos un veces, y construyo un punto en RD. Después hago lo mismo para T2, entonces me muevo tau, miro lo que vale la señal temporal en T2 más tau, y así. Entonces de alguna manera, esta primera columna es la señal temporal original, y después como que la voy corriendo, por eso se llama delay embedding.
Discúlpame, Jimena. Sí. La señal temporal tiene un dominio en Sí. 0t. Sí. El delay es la suma de d-1 veces delay. ¿Se Sí. supone que no se sale del 0t o sí? Sí, es cierto que acá en realidad estoy haciendo trampa porque esto puede salirse. En realidad lo tenés que calcular hasta que te salgas y ahí dejas de... Ah, ok. O sea, podría terminar antes del d-1. Sí, o sea, necesitas... A ver, déjame que te diga... o sea, quizás acá... No, si vos empezás... A ver, si vos empezás en T1... Sí. Siempre termina en D-1. Esto puede no salirse. Ahora, lo que puede pasar es que este sí se salga, porque si el T1 por eso, es sí. Entonces, lo porque que vas a hacer es... corriste. Claro, entonces lo que vas a hacer es repetirlo hasta que te salgas. Entonces, quizás esta última, si esta se sale, este último dato no lo usas. Entonces, esto, fíjate que, o sea, si vos tenés n puntos, quizás vas a tener n menos algo puntos, pero en realidad son una lista de puntos. Siempre tiene dimensión d, pero quizás lo repetís hasta que el último, bueno, se sale. Está entonces, bien. En general lo que pasa es que terminás con un poquito menos de puntos. El delay tiene que ser chico respecto del dominio. Eso en general es la convención, ¿no? Entonces no perdés tanto. El análisis de la calidad de la señal en todo el tramo 0T, que será grande, puedes hasta suponer que la atendés periódicamente y volvés a entrar al intervalo si querés. Sí, podría ser si es periódico, claro, sí, pero puede que no lo sea. Entonces, sí, pero podría. Depende de la señal, sí. Depende de la señal. Depende de la señal. En algún caso, uno puede inferir, supongo que es periódica, pero en otros, qué sé yo. En otros no. Entonces, sí, en general lo que pasa es que si empezaste con una discretización de n puntos del intervalo, quizá podés llegar a tener menos al final. Yo te lo simplifiqué porque si no, el n en realidad es un n menos algo, para no hacer lío con los índices, pero es cierto. Está bien. Buenísimo, entonces acá les hago un ejemplo. Esta es la señal temporal con la que arrancamos, y acá lo embebí en dimensión 3, con un delay de 10, digamos, y fíjense que esto es chiquito, o sea, esto tiene, no sé, acá creo que dice, no veo bien, 100.000, entonces, no, 10.000, no veo nada, 10.000, entonces, bueno, el delay 10 pierde un poco de puntos, pero no pierdo mucho, y esto es lo que me forma, que si si alguna vez vieron algún sistema dinámico famoso, este es el Lorentz. Entonces, o es digamos, el espacio asociado al Lorentz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando uno tiene una señal temporal, o por lo menos desde el punto de vista de Gabriel y de muchos de los que trabajan en sistemas dinámicos, esa señal temporal es la solución o responde a un sistema de ecuaciones diferenciales. Y esa señal temporal es una de las coordenadas de esa solución. Entonces, en general, nosotros no podemos, no es tan fácil medir todas las coordenadas de la señal temporal. Todas las coordenadas, claro, tenemos una sola. Y tampoco sabemos cuáles son las ecuaciones. Eso es uno de los problemas en los cuales Gabriel y en general el laboratorio, o bueno, los que están en el área, trabajan, ¿no? Reconstruir las ecuaciones, dado una señal, una medición, una observación. Entonces, lo que yo les mostré es la señal, la coordenada X del Lorentz, digamos, yo no sabía que pertenecía al Lorentz. Entonces la solución de este sistema dinámico, que está acá, bueno, que ahora va a aparecer a la derecha, la coordenada X. Y este sería, bueno, la trayectoria que se forma en R3, ¿no? Y por otra parte, fíjense que esta sería la reconstrucción usando el delay. Es otra construcción, ¿no? Acá uso un delay, dimensión 3, y acá, estas son las tres soluciones, X, Y, Z. Acá tengo el dibujo, ¿no? Entonces estas serían las tres soluciones, y uno acá, bueno, las dibuja. Y hay un teorema, porque digamos, acá son dos construcciones distintas. Yo tengo las ecuaciones, tengo el X y Z, dibujo la trayectoria, me quedo un espacio en R3, y por otra parte tengo una sola observación, dibujo el delay embedding, y me queda otro espacio. Y hay un teorema, que es el teorema de Takens, Takens es o sea, la demostración de este teorema es, o sea, está basada en topología diferencial, y lo que dice es que, porque vieron que eran muy parecidos, ¿no? O sea, geométricamente eran muy parecidos, hay una deformación entre uno y otro. Entonces lo que muestra es que yo tengo una de las variables de un sistema dinámico, o sea, tengo una observación de un sistema desconocido, con ecuaciones desconocidas, entonces el delay embedding
describe la dinámica del sistema subyacente. Y acá hay una cota en la dimensión que, bueno, es, de nuevo, es lo mismo que pasaba con, o sea, la cota en la dimensión del embedding, ¿no? De nuevo, necesito conocer la dimensión del atractor original para saber cuál es el delay para reconstruir, pero en general lo que se hace en la práctica es elegir una dimensión D suficientemente grande, y acá lo que pasa es que si D es muy grande no hay problema. Lo que estoy diciendo entonces es que si yo miro la reconstrucción hecha con el delay embedding y la reconstrucción hecha, bueno, no es reconstrucción, sino que es la información del sistema dinámico original, la topología de los dos espacios es la misma, en particular que los mismos ciclos, o sea, que son difeomorfos, estos dos. Entonces, es algo súper interesante. Cuando uno tiene una curva, una serie temporal, en realidad es la solución de un sistema, o sea, hay un montón de variables desconocidas que están determinando esta evolución en el tiempo de esta señal temporal, con variables conocidas que quizás no estoy capacitado o no tengo las herramientas para medir, pero no importa. Con esta reconstrucción topológica estoy reconstruyendo la dinámica global, incluyendo las variables que no conozco. Entonces, bueno, esa es la herramienta, ese es el espacio topológico que vamos a estudiar. Vamos a estudiar series temporales a través de este espacio topológico, que es este embedding que construimos. Bueno, y hay un hecho interesante, que es un poco lo que hablábamos antes, que cuando uno hace el delay embedding de patrones periódicos, se me da un ciclo. O sea, si uno hace el delay embedding de un seno, me va a dar un ciclo, en R2 por ejemplo, y bueno, y en general patrones periódicos se embeben como ciclos, y ahí viene un poco a cuenta el tema de la homología, ¿no? Que yo puedo entender ciclos calculando de la homología. Entonces vamos a tratar de poner todo esto junto. Acá hay unos ejemplos, por ejemplo, tengo esta señal, este es el delay embedding, acá tengo... bueno, acá tengo el delay embedding, que esta es otra señal, acá tengo un delay embedding, que esto no me acuerdo qué son estos valores arriba, pero bueno, estoy en R2, no me acuerdo cuál es el delay que está usando, y acá hay otro delay embedding en R2, de 3 tipos de señales temporales, y uno después le calcula el diagrama. Acá obviamente es en R2, uno lo puede ver, pero esto funciona para dimensiones más grandes, y bueno, esto es un ciclo, así que no tiene, perdón, un punto, así que no tiene una componente. Acá si miramos, esto sería el diagrama de este espacio, tiene un ciclo en dimensión 1, y si, bueno, este espacio también tiene un ciclo en dimensión 1, y acá tenemos como ruido, ¿no? Bueno, entonces, les cuento un ejemplo, una aplicación. Entonces, supongamos que yo quiero detectar anomalías de manera automática en una señal temporal, desde el punto de vista geométrico. Entonces, este es un electrocardiograma. Y fíjense que acá hay esto que se llama arritmia, que es como un latido que es distinto, y en general el resto de la señal tiene un comportamiento periódico, pero obviamente tiene un montón de imperfecciones, ¿no? O sea, no es exactamente, no hay una fórmula periódica que lo describa perfectamente, porque obviamente tiene como un ruido, bueno, es una señal que está hecha la cuenta, o sea, está traqueada, bueno, de una persona, no tiene imperfecciones. Y este es el delay embedding. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Para qué te sirve, no? Fíjense que, bueno, una cosa que pasa es que toda esta parte naranja de la señal se embebe como un ciclo. Y esta parte como azul forma, bueno, como que se sale, ¿no?, del patrón original, del ciclo original, y forma otro ciclo. Entonces, yo acá estoy haciendo de nuevo un ejemplo en dimensión 3, pero esto lo podría hacer en cualquier dimensión. Y entonces si uno calcula la homología de este espacio, bueno, vamos a mirar ciclos de dimensión 1. Entonces, ciclo de dimensión 1, acá lo miré hasta el periodo, hasta el intervalo 0,4000, ¿no? En intervalo 0,4000 tengo un ciclo que corresponde a esta parte naranja. Y ahora si incluyo, hago por ejemplo hasta 0,6000, incluyo esta parte como anómala, me aparece otro ciclo. Entonces yo tengo una señal periódica. La homología, no importa, bueno, cuántas veces se repita,
me va a dar, obviamente fíjense que esto no es un ciclo perfecto, tiene todas las imperfecciones que dependen, bueno, que derivan de esta señal medida en la realidad, pero me va a dar esencialmente un ciclo, y aparece un nuevo ciclo con esta anomalía. Y de hecho, bueno, si uno hace esto, fíjense que acá yo lo hice hasta 4000 y hasta 6000, pero si uno esto lo hace para todos los tiempos, o sea, lo hace 1, 2, 3, hasta 6000, ¿no? Obviamente a partir de acá, en esta parte, me debería aparecer este nuevo ciclo, ¿no? Entonces si uno hace como una especie de evolución de cuánto me van dando las homologías hasta cierto tiempo, o sea, uno eso hace como una especie de camino de diagramas, y mira cuánto le va dando la homología hasta cada tiempo, acá debería aparecer un nuevo ciclo, y acá por eso aparece un piquito. Estos son las distancias Bottle, o sea, la distancia entre los diagramas consecutivos. Acá estos diagramas deberían ser parecidos, todos son parecidos, hasta que acá, luego de que aparece la anomalía, la distancia entre el diagrama que tengo en este momento y el diagrama anterior es grande, ¿no? Porque apareció este nuevo ciclo, es como comparar, en algún momento aparece este nuevo ciclo. Bueno, entonces, Jimena, sí. disculpame otra preguntita. No, pero... Porque está bien, ese pico alto es alto. Sí. ¿Y hay alguna medida, alguna cosa para discriminar los otros picos? Para decir, no, qué sé yo, es ruido, lo que sea. Porque, por ejemplo, ahí el segundo pico, qué sé yo, bueno, un poquito menos de la mitad, ese. Sí, en realidad... Sí, no, en realidad habría que, para determinar que este pico es alto, debería tener información sobre lo que está pasando antes, ¿no? Acá lo que está pasando es que acá hay como una altura más chica, entonces me quedó este pico. Sí, en realidad, para determinar que este pico es alto, es heurístico, digamos. O sea, pero digo, supongo que es una cosa que depende del caso en cuestión, qué sé yo, si son electrocardiogramas, supongo que habrá algún aprendizaje anterior sobre cómo... Sí, en realidad este pico va a ser más alto o más bajo, también dependiendo de cuánta anomalía haya acá. Pero sí, en realidad es heurístico. Por ejemplo, yo acá había hecho una cuenta para decir que si uno mira los picos, en realidad deberían estar marcados con cruz todos los picos. Pero... sí, para detectar es una heurística comparando con los entornos, ¿no? Como que miro los picos que son más salientes respecto de los... es una heurística, digamos, sí, pero no hay una cuenta, digamos, que valga para todo. Sí, en este caso armé una heurística. O sea, esto es parte, esto yo lo dije, pero hay un repositorio que tiene todo esto programado, o sea, no esto está hecho a mano, sino que hay un repositorio con el código asociado a todos estos datos y todos estos algoritmos. Y sí, yo acá armé una heurística para que detecte los picos salientes, pero hay algunos umbrales, hay cosas que están puestas a mano, como la mayoría de las cosas que uno hace en Machine Learning, no sé, en el fondo después uno tiene que ajustar unos parámetros medio a ojo, pero sí. Está bien. Acá no hay matemática. Perdón por las preguntas, pero es de la más buenísimo. absoluta ignorancia. No, está buenísima la pregunta, porque en el fondo si uno lo quiere aplicar, bueno, hay un criterio que decir, y esto es un poco heurístico. Ahí viene una parte que no es tan formal, sí. Bueno, y acá hay otro ejemplo, no quiero agobiarlos, porque si tengo tiempo, tendría hasta las 5, ¿no? ¿Alguien? Sí, hasta las 5:30, 6. Ah, bueno, buenísimo. No, de la tarde, decís. De la tarde. Yo tengo en mi país son las 5, acá casi. Me quedarían... Tenés hasta las 5, a las 5 tuyas. Sí, bueno. Querés pasarte, empezamos 3 minutos más tarde, así que podés pasarte. Ahora bueno, estarás muy inglesa para usar el tiempo. Un poquito. No, perdón, que miré mi computadora y vi mal. Claro, a las 5. Claro, ahí dice las 5. Esa es la hora universal, la de Greenwich. No, perdón que miré rápido. Bueno, este lo cuento rápido. Esta es una, digamos... Gabriel lo que tiene en su laboratorio son canarios, y trata de entender,
digamos, el canto de los canarios, porque es bastante complejo y, bueno, da información un poco también a cómo se aprende a cantar y cómo se aprende a hablar también los humanos, porque es un tipo de mecanismo complejo que ellos tienen que puede dar información sobre cómo se aprende a hablar en humanos. Entonces, estudia canciones de canarios, o sea, tiene información de los cantos, y en general los canarios tienen patrones de, bueno, cada uno de los sonidos se corresponde con cierto tipo de señal, que, bueno, tienen cierta similaridad, y lo que él mide, desde el punto de vista físico, es la presión en los sacos aéreos. Entonces es un extracto de un canto de un canario, que tiene como cuatro patrones. Si le calculo el diagrama de persistencia, en dimensión 1, fíjense que aparecen 4 ciclos, o sea, bueno, acá hay que tener un criterio de nuevo también, pero aparecen 4 ciclos salientes, y después el resto serían ruido. Si calculo, este es el diagrama de persistencia de un embedding, acá no lo puse. Entonces fíjense que aparecieron reflejados 4 ciclos que corresponden a, bueno, acá yo esto lo pinté, ahora después vamos, pero con la misma técnica que antes, pero fíjense que hay como cambios de patrones, ¿no?, de canto, y el embedding de cada, el embedding total sería la unión de todos estos, ¿no?, que sería como una madeja. Pero fíjense que cada uno de los patrones corresponde a un tipo de ciclo distinto. Esto acá se ve medio raro, pero es un ciclo, como que hace así, después vuelve. Es un ciclo medio enredado, pero es un ciclo, desde el punto de vista geométrico. Entonces fíjense que cada uno de los patrones corresponde a un ciclo distinto, que son estos 4 ciclos que le detecta homología. Y acá esto es mucho más ruidoso, porque es una señal, bueno, de un canario, y fíjense que también acá pasa con ese tema de medir los picos cuando uno va mirando la diferencia entre las homologías, ¿no? Que acá hay como unos picos que serían, este es medio chiquito, que serían los cambios cuando van apareciendo estos nuevos puntos. Al principio hay un punto solo, después a medida que va avanzando el canto, aparece un nuevo ciclo, un nuevo ciclo y un nuevo ciclo, ¿no? Y de nuevo, acá hay un criterio medio heurístico para detectarlo, que acá es como que lo que hacemos es mirar un pico seguido como una especie de decaimiento exponencial, ¿no? Pero también depende mucho de cada situación, como decía hace unos minutos Oscar, ¿no? Como que medio que esta heurística para detectar cuáles son los momentos de cambio, qué pasó algo raro, bueno, depende de cada caso particular. Bueno, y para terminar, bueno, hay otra aplicación como en progreso. Este es un trabajo con Emilio Croft y Sabrina Venas, que son del Instituto del Eluard, de Buenos Aires. Ellos son neurocientíficos, y voy a tratar de contarles lo más rápido que pueda, pero es otro problema en el cual entender la topología del espacio me da un montón de información, y en este caso sí es súper importante que va a estar en dimensiones altas, y si no entiendo el espacio, porque es muy difícil visualizarlo, entonces sí uso homología. Bueno, a ver, esto está arrancado, vamos a esperar a que empiece de nuevo. Bueno, esto es un experimento en el cual ellos trabajan con ratas, y lo que miran son señales de neuronas. Entonces acá arranca de nuevo la animación. Esta es una neurona de una rata que cada vez que dispara, esa neurona se pinta con blanco. Entonces, nada, miran el disparo eléctrico a medida que va avanzando por este cuadrado que sería una caja. Y entonces es muy difícil que se arme algún tipo de estructura, ¿no? O sea, ¿cuándo dispara esta neurona? Quiero entender cuándo dispara esa neurona. Y fíjense que al principio, bueno, dispara en muchos lugares, pero lo que va pasando es que esa neurona arma como una especie de grilla. O sea, dispara en ciertos lugares no dispara en todos lados, ni tampoco en un lugar específico, sino que dispara en muchos lugares, y ven que se arma como una especie de teselado, ¿no? Del espacio, como que arma. Bueno, entonces, en el 2005, estos dos científicos que son de Noruega, que justamente fueron los directores de postdoctorado de Emilio, que trabaja en este tipo de neuronas, se llaman grid cells, ellos descubrieron estas neuronas que disparan
por eso llaman grid cells, forman esta grilla en el momento en el lugar en que disparan, y arman una especie, son las encargadas de armar una especie de representación del sistema de coordenadas del espacio. O sea, de alguna manera entendemos el espacio cuando caminamos nosotros, o sea, esto también se puede extrapolar, nosotros también tenemos grid cells, y están ubicadas en cierta parte del cerebro, y fueron descubiertos por estos dos científicos que ganaron el premio Nobel por hacer este descubrimiento. Buenísimo. Entonces son ejemplos de o sea, estas son distintas neuronas. Lo que pasa es que todas las neuronas forman grillas, cada una forma una especie de grilla distinta, una grilla como más cercana, es como una especie de sistema de coordenadas para entender la distancia entre los puntos. Hay algunas neuronas que miran como más global, la distancia entre, o sea, disparan pero más espaciadas, se arma una grilla como más espaciada, y acá esta es una grilla un poco más definida, ¿no? Entonces, bueno, cada neurona arma esta especie de grillado de cuando dispara, pero cada una arma como una especie de sistema distinto, y después todas juntas arman el sistema global de coordenadas. Bueno, o sea, es muy complicado de explicar en poco tiempo, pero básicamente, bueno, acá yo entiendo distancia entre puntos en esta grilla, acá en una grilla más detallada, y entre todo entendemos todo el ambiente en el cual estamos caminando. Bueno, esto tiene mucha analogía con el tema de redes neuronales en computación, ¿no? Hay un sistema de ecuaciones, o sea, hay un sistema dinámico subyacente que dice cuándo dispara cada neurona. O sea, si nosotros tenemos las neuronas que son las grid cells, después hay otros tipos de neuronas que también ayudan a entender el espacio, el espacio 2D, y uno puede armar una especie de red, o sea, de grafo, así como las redes neuronales en computación, que, bueno, tengo como una especie de conexiones entre las neuronas. Si hay una neurona que está conectada con otra, va a inferir, si una dispara, entonces infiere en la tasa de disparo de la que está conectada. Entonces hay un modelo físico, que esto lo armó Emilio y un colaborador hace un tiempo, hay un sistema de ecuaciones que están basados en conexiones entre las neuronas en el cerebro. Obviamente esto es una hipótesis, es un modelo físico, de cuáles son las leyes físicas que determinan cuándo una neurona de este tipo dispara o no. Bueno, y esto es un modelo que hay que chequear, ¿no? Bueno, hay un experimento que hicieron hace muy poco estos investigadores, bueno, en 2021, aparte en este laboratorio en Noruega, y lo que hicieron es, o sea, es muy difícil de explicar el comportamiento, o sea, de explicar de manera física el comportamiento de estas neuronas, y lo que hicieron fue, armaron, o sea, tienen la tecnología y la plata suficiente como para detectar la actividad neuronal de no solamente una, que es lo que se hizo hasta ahora, sino de muchas de estas neuronas, para ver cómo se conectan y cómo se determinan cuándo dispara una, cuándo dispara la otra y demás, ¿no? O sea, entender el comportamiento de estas neuronas. Entonces midieron la actividad neuronal de 150 neuronas al mismo tiempo, en un espacio, distintos ambientes, y obviamente discretizaron el espacio, ¿no? Discretizaron, o sea, si la rata está ubicada en cierto punto del espacio, bueno, no infinito, sino que hay ciertos compartimientos que armaron de cuando estaba ubicada la rata. Entonces, en el fondo lo que tenían era la actividad neuronal de 150 neuronas, o sea, tenemos puntos en R150, y cada punto representa la actividad neuronal promedio en cada punto del espacio. O sea, básicamente esto es, si tengo acá el cuadrado, y la rata se fue moviendo en el tiempo, y acá tengo cada punto del espacio, del cuadrado, miro acá la tasa promedio de disparo en cada lugar, y vieron que se arman como estas grillas, pero obviamente esto es para cada neurona, acá estamos mirando las 150. Y lo que ellos hicieron, bueno, es entender, esto son un conjunto de datos. Y lo que vieron es que esto está en R a la 150. Esto es una reducción de la dimensión de ese espacio en R a la 150, y ellos entendieron o conjeturaron que esto es un toro. O sea, que esta actividad neuronal de todas las neuronas al mismo tiempo forma un toro. Y lo demostraron, o trataron de demostrarlo usando topomología persistente. O sea, esto es parte del paper de ellos, que es loquísimo porque esto es neurociencia, pero usaron homología persistente. Esto es un dibujo que saqué del paper, pero no le vamos a dar bolilla a todo, pero fíjense que acá hay un espacio
Una parte... el toro es él mismo tiene dimensión 149, o sea, necesita 150 para que inmersión. El toro vive en R a la 150, pero es un toro. O sea, son toro, puntos. Ajá. Es un toro, o sea, es el toro que conocemos, pero... Es el S1 por S1. Es S1 por S1, pero vive en R a la 150. Ok. Y eso es esto que mostré acá es una reducción de la dimensión, por eso hay autointersecciones. Está como proyectado tratando de reducir la dimensión de ese espacio original. Pero o sea, no se ve bien porque, bueno, es medio... o sea, vive en R a la 150, pero es un toro que vive en R a la 150. Y lo demostraron. Es parecido a lo que pasa con el Lorentz. O sea, el Lorentz es ese espacio en R3. Bueno, en el caso de las ecuaciones correspondientes a este sistema dinámico de estas neuronas que desconocemos, en las ecuaciones, lo que debería dar como resultado el espacio topológico, ellos vieron con experimentación que es un toro, y en particular una parte de la demostración es, calcularon el diagrama de persistencia, o el barcode. Fíjense que acá hay un generador en dimensión 1, dos generadores en dimensión, perdón, una componente conexa, dos generadores en dimensión 1 y una, o sea, estoy viendo las barras largas, y esto es de dimensión 2, hay una barra larga. O sea, es la homología del toro, es lo que les mostré al principio. Una componente conexa, dos ciclos en dimensión 1 y un ciclo en dimensión 2. Entonces, básicamente, comparando con el tema del Lorentz, nosotros sabemos cuál es el espacio que tienen que dar como resultado mis sistemas de ecuaciones, ¿no? Y ya para terminar, bueno, lo que estamos haciendo nosotros hay algo que es muy difícil de entender, es cómo se conectan las neuronas, es la arquitectura de la red neuronal, cómo se conectan, porque esa conexión entre ellas determina este sistema de ecuaciones. Y una conjetura que se tiene, que es incluso la conjetura que tienen estos investigadores, es que las neuronas se conectan como una especie de toro, como la representación del toro 2D, ¿no? Como que acá hay una... Bueno, acá hay una conexión, pero después este se conecta con este se conecta con como una especie de, bueno, esto es como aplastar el toro en 2D, pero es un toro. O sea, piensan que las neuronas se conectan entre ellas en el cerebro, formando un toro. Esto es medio poco intuitivo, poco, o sea, fisiológicamente no tiene mucho sustento, pero eso es lo que se conjetura. Y lo que conjeturó, por ejemplo, Emilio, es si tiene una conectividad cíclica, o que cíclicamente las neuronas se van conectando entre ellas. Otra conjetura, digamos, no sé. Y entonces lo que uno hace es, tiene el sistema de ecuaciones y testea a ver si el resultado de este sistema de ecuaciones, para esta conectividad 1, para esta otra conectividad, a ver si me da toro, porque la respuesta tiene que ser toro, es como el Lorentz, yo me tengo que tener un Lorentz. Si planteo otro sistema de ecuaciones para este sistema dinámico, me tiene que dar el mismo espacio, si no estoy equivocándome. Entonces, bueno, lo que hicimos fue simular, ¿no? Simular de nuevo, agarrar ese sistema de ecuaciones y simular la actividad conjunta, en este caso simulamos 100 grid cells, y se obtiene una nube de puntos en R100, ¿no? Que sería la actividad de las 100 grid cells, y acá armamos un ambiente, que es un ambiente cuadrado de 25 por 25. Entonces, para que se entienda, uno tiene el cuadrado, de 25 por 25, y para cada cuadrado, bueno, para cada lugar del cuadrado, uno mira la actividad neuronal de las 100 neuronas al mismo tiempo. Tengo un punto en R100, y voy a tener uno por cada uno, ¿no? Y acá esto no forma un patrón, una grilla, porque una forma una grilla, pero todas juntas es un lío, justamente forman un toro. Y lo que vimos es que, de nuevo, haciendo esta proyección en dimensión baja, para 2D dan estas cosas raras. Esto es un testeo como, si no lo conecto, a ver si da algo raro, digamos, como para chequear que no da siempre toro. Entonces, básicamente, lo que está pasando, que es interesante, es que tanto si las conecto como la conjetura original que tienen toda la gente en este área, que es que si se conectan así como toro las neuronas, el resultado de la actividad de las neuronas es un toro. Fíjense que acá la homología me da dos generadores en H1, uno en H2, estos son como los puntitos, pero si lo conecto con esta nueva conjetura, también me da dos generadores en H1 y uno en H2, a la misma homología del toro. Y esto es una conectividad así random, como para que vean que no es que siempre da toro. Entonces lo que está pasando es que, una cosa es cómo se conectan las neuronas en el cerebro, o sea,
cuál es la actividad sináptica, es decir, la actividad de una, cómo interfiere en la actividad de las vecinas, digamos, y otra cosa es cómo se comportan todas al mismo tiempo. O sea, una cosa es resolver el sistema de ecuaciones, que sería esto que estamos viendo ahora, y bueno, acá hay como distintos dibujos que muestran evidencia de que tanto para conectividad 2D como 1D, los dos dan toro. Esto es una cuenta que lo que mira es, bueno, localmente, cuál es la información local. O sea, acá, por ejemplo, para cada punto, miro, si acá tengo un punto, y por ejemplo acá tengo, no sé, plano, miro cómo sería el entorno. Acá, si yo tengo una superficie de dimensión 2, yo le miro un entorno, un disco, una esfera alrededor, esto es un disco, ¿no? Entonces, acá lo que estoy mirando es que localmente, alrededor de cada punto tengo como anillos. Cuando acá, si este punto, por ejemplo, acá tengo borde, tengo un semianillo, ¿no? Esto es una manera de mirar, eso es homología local, es para ver que la variedad no tiene anomalías ni tiene borde. Bueno, esto no tengo tiempo ahora para contarlo, y acá estoy mirando dimensión local, y acá estoy usando una técnica que se llama componentes principales, pero básicamente lo que estoy queriendo decirles con todos estos dibujos es que, tanto con conectividad 2D, que era la hipótesis original, como esta nueva propuesta de conectividad entre las neuronas, el resultado del sistema dinámico en ambos casos tiene la homología del toro. Bueno, acá hay información local que corresponde a un toro, la dimensión con técnicas de aprendizaje de datos que se llama componentes principales, también me da dimensión 2, para que lo sepa, si no después lo podemos charlar en un rato. Pero entonces lo que estoy tratando de decir es que en los dos casos me da una variedad de dimensión 2, que tiene la homología del toro, y que es una superficie, o sea, no tiene singularidades ni borde. Entonces el teorema de clasificación de superficies me dice que son toros. Entonces básicamente lo que estoy diciendo es que está mal suponer que la conectividad de las neuronas es la que todo el mundo conjetura. Y eso es como una especie de algo nuevo que no se sabía, ¿no? O sea, que todavía no se sabe cómo se conectan estas neuronas entre sí en el cerebro, y nada, y para poder hacer este tipo de cuentas, tanto los científicos que trabajan hace un montón de tiempo en este área, como, bueno, Emilio y nuestro grupo, usamos homología presente porque necesitamos entender un espacio en dimensión muy grande, ¿no? N, la cantidad de neuronas que estamos tratando de entender al mismo tiempo, y bueno, este algoritmo funciona. Bueno, perdón al final que se me puso un poco técnico, eso es todo. Yo le propongo, querida audiencia, que frente a semejante charla, por su profundidad científica, amplitud, y además por la pasión que le pone Ximena, que le aplaudamos antes, así después pueden preguntarle todo lo que quieran. Muchas gracias, Ximena, fue muy lindo. Y procedo a preguntarles comentarios, preguntas, lo que quieran. Adelante, no creo que somos pocos y no hace falta que pidan la palabra, todos tienen el micrófono a su disposición. Empiecen nomás. Yo otra vez, Ximena. Dale. Ximena o Ximena, perdón, Ximena. Pregunta, vuelvo a repetir, desde la más absoluta ignorancia. En los últimos modelos que vos pusiste, que son para neuronas, supone neuronas de un cerebro. Sí, del cerebro de ratas. Bien. Pregunta. ¿Hay alguna idea, similitud con el funcionamiento de las redes neuronales computacionales? Sí, hay, a ver si me sale ahora, le voy a explicar un poquito mejor. Las redes neuronales, digamos, de computación, o sea, las que más conocemos son los algoritmos. Sí, por eso, escuché recién cuando lo mencionaste y quería saber si la idea era... Sí, es la misma, claro, es la misma. Ajá. Pasa que obviamente en la computadora está simplificado, pero lo que uno tiene cuando uno tiene una red neuronal es lo siguiente: tiene las neuronas que sean los vértices de la red neuronal, después uno lo que tiene son aristas que serían como cuáles neuronas están conectadas con cuáles otras.
Entonces, en general, cuando uno en computación usa redes neuronales, lo que tiene es distintas neuronas, que hay que poner cuántas hay en cada capa, y cómo se conectan entre ellas, ¿no? Y de hecho, dependiendo del tipo de problema que uno resuelva, si es, no sé, imágenes, o si es de otro, no sé, distinto tipo de datos, la arquitectura, que sería cómo se conectan las neuronas entre sí, es distinta. Bueno, entonces, en este caso, acá hay una capa que tiene otras neuronas, ¿no? O sea, otras neuronas del cerebro, y acá tengo una capa que serían las neuronas que yo estoy tratando de estudiar. Y lo que no se sabe es entre ellas cómo se conectan. Por eso lo que les conté después era que hay una conjetura que se conectan como si fueran un toro, o sea, que están, en realidad no están hechas, no están en una capa, sino que están como en una malla y se conectan medio como si fuera un toro, o sea, esta también se conecta con esta. Y esta se conecta con esta, no sé. O hay una conjetura que se conectan como ciclo o con alguna otra conexión. Y ahora, en la computadora lo que pasa es que si hay dos neuronas conectadas, en realidad hay una función, si esta neurona se conecta, o sea, si vale 0 o 1, perdón, se activa, infiere en la actividad de las neuronas con las cuales ella se conecta. Entonces acá va a haber una función, ¿no? Que se llama función de activación, que en general son funciones simples en el caso de redes neuronales, y en nuestro caso hay una función, que eso tiene un fundamento físico, que dice que si esta neurona del cerebro se conecta y acá hay una conexión, esta grid cell se va a conectar, se va a activar con ciertas funciones. O sea, obviamente depende de todas las neuronas que se conectan a ella. Y también entre las grid cells, lo que pasa es que entre ellas se conecta. O sea, si esta se activó, entonces hace algo que se llama inhibición, que entonces las cercanas no se activan, porque si no es como que no se explotaría el cerebro porque se activan todas al mismo tiempo. Entonces, tiene que ver con las redes neurales, o sea, que una neurona dispare o no, que es que tenga actividad eléctrica, y en las redes neurales computacionales es que valga 0 o 1. O que tenga cierto valor entre 0 y 1, o bueno, dependiendo en realidad de la red neuronal. Y después, en el caso computacional, hay funciones que dicen, bueno, si estas neuronas se activaron, hay una función que me dice cuál va a ser la actividad de la actividad de la siguiente, o sea, de todas las que se conectaron con ella, y así. Y en el caso, digamos, real, lo que ocurre es que hay un sistema de ecuaciones que armaron Emilio y Tevez, que dicen que, bueno, cuáles son estas funciones, que son bastante más complicadas porque tienen como una base física, ¿no? De, bueno, si una neurona se activa, cómo infiere o interfiere en la actividad neuronal de las neuronas conectadas. Pero esto de que hay neuronas conectadas es ese dibujo, no sé si vieron, de las que tenés de las dendritas, o sea, es como, no me va a salir, pero tenés algo así, tenés como unas, y hay neuronas, o sea, es como que ahí uno tiene como unas patitas y aparece otra neurona y se conecta, o sea, hay conexiones reales, o sea, estas aristas que hay en el caso de las redes neuronales, es real, ocurre en el cerebro. O sea, hay conexiones entre neuronas y hay neuronas que no están conectadas porque los pelitos esos no se tocan. O sea, o sea, que sí es, o sea, las redes neuronales computacionales están basadas en el comportamiento biológico del cerebro. O sea que aun cuando no se supiera cómo funciona exactamente el cerebro, si las redes se conectan como toros, las neuronales computacionales replican más o menos el mismo comportamiento. Sorprendente. O sea, no replican el comportamiento del cerebro, sino que replican cómo aprende el cerebro a procesar cierta información. Sí, exactamente, sí. Sí, no hay que avisarle a los constructores de máquinas, Oscar. ¿No querés poner tu imagen, Oscar? Así, así Ximena te ve. Y nosotros también. Perdón. Sí, hola, Ximena. Ese es Oscar. Perdón. Sí, no, que digo que si le decís esto, le comentás esta teoría, van a empezar a hacer que las computadoras sean toroidales en las capas de neuronas artificiales, ¿no?
Claro, una arquitectura como la más fácil es esta que por capas en las cuales uno se mueve para adelante y hay una capa, otra capa, pero hay arquitecturas muy complicadas que ahora se están usando para problemas más complicados, o sea, no necesariamente la arquitectura o sea, sí, y hay la arquitectura que conjetura en el cerebro, sí hay una capa que es toroidal, entre ellas se conectan toroidal o más complejo. Es como que la periodicidad es casi intrínseca a la carencia de fronteras, ¿no? Uno no se puede imaginar que el cerebro que haya neuronas que terminan su función en algún lugar. O sea, algo de realidad compacta, pero en el sentido de sin frontera tiene que haber, ¿no? Pareciera muy razonable, qué sé yo. Pareciera, pero no se sabe. De hecho, o sea, este experimento que hicieron estos científicos o sea, ellos están estudiando evidentemente hace mucho tiempo, en 2005 descubrieron, pero hace mucho están trabajando en el laboratorio, y este dibujo de acá es de 2021, o sea, febrero de 2021. O sea, ellos pudieron medir la actividad neuronal, no de una sola neurona, sino de muchos al mismo tiempo, recién este año con la tecnología que ellos pudieron conseguir este año. Entonces, eso es un campo súper abierto, y por eso este experimento es súper novedoso, porque uno sabe de alguna manera cuál es, se llama atractor, o sea, cuál es el espacio topológico asociado al sistema dinámico acá subyacente en el comportamiento de las neuronas. Tiene que ser un toro, entonces los modelos físicos tienen que respetar esa topología. Y acá no estamos diciendo que no es toroidal la arquitectura, sino que estamos diciendo que no se sabe si es toroidal, porque hay otras arquitecturas en la red que dan lugar a la misma respuesta, a la misma actividad en el cerebro. Entonces, ¿cómo el equipamiento con el cual obtiene la información de células? Porque en realidad tenés que agarrar, cuando vos decías que hiciste la filmación esa de la ratita, sí. Es con un electrodo, toman desde adentro la señal, ¿no? Porque tenés que identificarla, eso no es PCI en el sentido de que tomás un promedio, tomás una señal así puntual. Y lo que ellos tienen es, le pueden tomar un montón de células, de neuronas a la vez. Sí, bastante invasivo, sí. No, claro, tienen que operar, o sea, tienen que operar a las ratas. Están operadas y tienen ese electrodo que mide, toma de distintos lugares, claro. Sí, hay un protocolo, todos los artículos de neurociencia tienen, o sea, hay una legalidad, ¿no? De cómo, del protocolo que tienen que cumplir para realizar los experimentos. Entonces, bueno, siguen un protocolo para realizar estos experimentos. Y de hecho, en el laboratorio que está Emilio tienen ratas y parte de los experimentos es operar las ratas y medir actividad neuronal. Una cosa que pasa es que uno tiene que medir la actividad de una neurona. Entonces, si uno, por decirlo mal, no sé, como que conecta a una neurona que no tiene nada que ver, está viendo actividad de una neurona que no es la que le interesa. Entonces, una cosa que pasaba es que es muy difícil entender cómo el cerebro entiende el espacio, ese espacio 2D, como uno entiende, por ejemplo, cuando está a oscuras, igual uno entiende cuánto está avanzando y dónde está una cosa, cómo ir desde un lugar a otro, por más que esté oscuro, porque si ya lo vio en algún momento al espacio, uno recuerda en el cerebro, uno tiene una representación de la casa, por más que uno no la esté viendo, y lo que se pensaba que todo esto estaba ocurriendo en el hipocampo, y estos investigadores fueron a esta otra región del cerebro y descubrieron estas neuronas asociadas a la representación del espacio. Por eso tardaron un montón en descubrirlas, porque se pensaba que todo esto está en el hipocampo, que está relacionado con memoria y demás, y no, está en otra región del cerebro. De hecho, una anécdota que me contó Emilio, de unos amigos, es que gastaron un montón de plata de un subsidio en hacer un experimento para medir cierto tipo de neuronas, se equivocaron dónde midieron, y ahora tienen un montón de experimentos para algo que otras neuronas, que no saben cuáles son, para las que ellos, y ahora gastar un montón de plata, así que hay que estudiarlas. Tienen que identificarlas para que la inversión valga. Claro. Sí, una pregunta más, así más de la historia. El delay embedding es anterior a la incursión de los topólogos, ¿no? ¿Es viejo eso o no? Ahora no me acuerdo, pero creo que esto es de los 70. Imágenes, debe ser, ¿no? Esto es muy viejo, creo que es un paper de los 70.
Claro, o sea, la idea de mirarla en dimensión grande, eso, como que, sí. que de otras miradas, claro. Sí, y de hecho, o sea, lo interesante es eso, que esto se usa no solo, bueno, se usa mucho en sistemas dinámicos porque cuando uno tiene digamos, un sistema que evoluciona en el tiempo, esos son los sistemas dinámicos, uno en general hay un montón de variables involucradas, pero en general tiene acceso a medir alguna de ellas, no todas. Y si uno quiere reconstruir todo el sistema, o sea, cuáles son todas las variables involucradas y cómo se relacionan entre ellas, eso, bueno, hay un montón de conjeturas de cuáles son las ecuaciones subyacentes, es una parte del trabajo. Pero si uno quiere entender qué está pasando, esa señal, o sea, este embedding tiene mucha más información, entre comillas, que la señal original, porque está reconstruyendo de manera escondida todas las demás coordenadas, ¿no? Claro, O sea, fíjense claro, que acá o sea, estoy reconstruyendo este atractor, el Lorentz, con una sola coordenada. Este sería el embedding de la coordenada X, cuando acá necesité las 3 para reconstruirlo. Las 3 soluciones del sistema, o sea, las 3 coordenadas del sistema de ecuaciones. Entonces, pero por otro lado debe ser que no hay unicidad, no es que, a ver, yo ahí como que uno pareciera tener un problema, no es que tengas un solo sistema de ecuaciones ordinarias dada la señal, depende no, de obviamente, claro, no, hay muchos, claro. claro. O sea, porque si no parecería que hay un determinismo ahí medio peligroso, No, cosa que no, claro, no, claro. claro. Che, qué interesante, la verdad es notable lo del uso ¿Cuánto tiempo más estás en Gales? 2 años, ¿cuánto te dieron? 2 Y en años. Será realidad para invitarte que vengas a tomar una cerveza y charlar, ya no tendremos más pandemia para cuando vuelvas. Ojalá. Y en realidad a priori son 3 años, o sea que ya Es igual larguita 2 la años beca, muy es bien, largo. muy bien. Así que, Muy pero bien. igual voy a ir bueno, yo tenía ganas de ir a Argentina, debería estar ahora en Argentina, pero es complicado porque o sea, nunca logro que las restricciones para entrar a Argentina y para entrar acá sean las dos Claro, compatibles para sí, que sí, no tenés que me... conseguir las 2 ventanas, Las ese es el dos problema. ventanas. Por ahí Entonces se te ahora... cierra una mal. Bueno, estaba cerrada Argentina, ahora para llegar a Argentina está cerrada, y después acá también hay un montón de restricciones Sí, para venir de Argentina, pero en diciembre voy a ir seguro, como ahí sea. está. Así Bueno, que voy a viajar muy bien. porque, bueno, porque yo necesito visitar. Así que Me no, parece que Diego, ¿te acordás? Diego te dijo, te voy a hacer tanto. Yo dije, qué agresivo que es, ahora no está. Diego te puso, te voy a hacer tantas preguntas. Se ve que tuvo que irse a hacer, a ejercer su paternidad o cosas como esas, pero me parece Bueno, bien, pero ¿no? por Porque mail me pueden contactar. sí, sí, por eso. Así que estamos en contacto. Muchísimas gracias por tu disposición y por la charla que nos diste, que es fantástica. Yo creo que de Bueno, acá van a muchas salir gracias. muchos becarios entusiasmados. Bueno, si hay mucha información, yo les quería de alguna manera plantear ideas, no se entiende todo, seguro no se entiende todo, pero es como para que tengan pantallazos de cosas que están ocurriendo. Yo todo esto me enteré los últimos años, o sea, homología presente lo conozco hace un tiempo, pero digamos aplicaciones, yo aprendí un montón de física, un montón de neurociencia, o de sistemas, lo voy aprendiendo porque es algo que, una cosa que ocurre es que entender geometría de datos está ocurriendo, o sea, esos problemas ocurren en muchas áreas que yo no me enteraba, y un poco me contactaron como con esos problemas, yo digo, sí, eso es lo que yo sé hacer. Y entonces hay interdisciplina escondida que yo no me imaginaba, Sí. que se da naturalmente, o sea, en muchas áreas están tratando de entender matemática de datos, por ejemplo. Sí, Y entonces ahí somos súper útiles. Y eso para mí fue súper sorprendente. Sí, fíjate que vos lo dijiste, ¿no? O sea, los momentos claves de los que nosotros consideramos que era digno de nuestra disciplina eran los grandes teoremas, ¿no? Como el de los muchachos estos que vieron las cadenas de inmersiones de los grupos, etcétera. Entonces, Claro. eso está muy bueno, porque en realidad no solo es una cuestión que consolida la idea que está atrás, sino que permite hacer el algoritmo, si no se hubiera podido, claro, ni hacer. Exacto. Sí, sí. Sí, Y de hecho, claro, hay un teorema que usamos nosotros que es el teorema de clasificación de servicios, porque ¿cómo sé que es un toro? Bueno, porque hay cierta información. Si yo tengo claro. una superficie sin borde que tiene la homología del toro, bueno, es un toro. Claro. Y entonces,
con menos información, con poca información ya puedo reconstruir. Ese teorema es muy difícil, o es un lío de demostrar, pero sin embargo después lo uso y hay matemática escondida en los algoritmos que estoy usando, en la construcción, o bueno, acá, este método que es del Bain, o sea, Atkins es matemático, además de físico, y esta demostración es una demostración que uno podría llegar a hacer después de un curso de topología diferencial. Pero la demostración yo la leí, bueno, Gabriel estaba intrigado de cómo era la demostración porque no la entendía, y yo la leí, era, bueno, es una demostración pura de topología diferencial, que se usa muchísimo en física este teorema. Entonces, sí, yo estoy súper sorprendida de... Lo usan en teoría de campo, esas cosas, ¿no? Ellos, en fin, o sea, sí. Esto lo usan, bueno, lo que lo usa Gabriel es en el área esta de sistemas dinámicos, estos sistemas físicos que evolucionan en el tiempo. Eso es lo que lo usa él. Y lo usa en el laboratorio porque no tiene todas las señales, tiene una sola señal, entonces reconstruye con una sola señal el resto del sistema dinámico. Pero bueno, ¿por qué funciona esto? Que parece sorprendente, y bueno, es una cuenta también de topología. Así que... Bueno, esta fue tu clase número 1, la presentación de tu curso que empezarás a dar cuando tengas tiempo. Avisanos. Sí, yo me encantaría dar un curso de esto, pero bueno, por ahora sí estoy viendo de juntar, bueno, aplicaciones, experiencia y... Podríamos hacerlo a media con los chicos del Instituto de Cálculo, ahí hay buena onda, lo hacemos para todo el mundo. Debe haber muchos interesados. En general, sí, o sea, ahora, bueno, hay una carrera que abrieron en Exactas, sí. En realidad ahora, que es la de ciencia de datos. Entonces sí, va a haber un montón de materias más específicas. Ahora, bueno, como recién arrancó, está recién arrancando todas las materias, pero... ¿Es una carrera estándar en el sentido que no es rentada o como es más para profesionales o sigue siendo académica? No, es una licenciatura. Nosotros. Es una licenciatura. Una licenciatura. O sea, es una licenciatura. Entonces, debe ser gratis, claro. Es gratis, hay materias optativas, que son materias más específicas, en las cuales sí se enseñan distintas técnicas relacionadas con análisis de datos, pero basadas en o sea, con base obviamente matemática, porque tiene como esa base Claro. ¿Ya te dieron algún cursito ahí? Porque ahora desde que me fui no estoy dando más clases en la UBA. Claro. Porque bueno, no es compatible, y menos los horarios, pero no, aparte no es compatible este cargo, ¿no? De acá. Claro. Pero bueno, en algún momento, bueno, seguro, sí, de hecho ahora están dando un curso de análisis de datos para periodistas, o sea, imagínense que están tratando de abrir las técnicas o todo el conocimiento que lo cursaron un montón de gente, bueno, no necesariamente haciendo una carrera de la UBA. ¿Al periodismo? Sí, para periodistas, detectar fake news, por ejemplo. Sí, entender cómo interpretar mal estadísticas. Bueno, el punto es que va a haber seguro materias optativas súper interesantes abiertas al público que puede cursar cualquiera. Sí, bueno, yo ojalá en algún momento pueda dar un curso de esto más adelante. Contá con nosotros como audiencia. Sí. No, que a mí me gusta esa palabra que usan, persistente. Qué buena que está esa palabra, cómo la eligieron para una cosa. Sí, la encontraron. Cuando el código barra se vuelve largo, ahí es que está persistente. Claro, como que persiste, es como que hay una información que persiste, entonces hay una información que persiste, es una información, entre comillas, real o que es valiosa, y hay información que, claro, que es como de relleno. Más volátil. Sí, más volátil, más que no representa una información importante, digamos. Sí, está buena. Y bueno, este es uno de los métodos, hay varios más dando vueltas, que está bueno porque hay un método que es muy loco porque usa teoría de categorías súper como profunda, y después obtiene un método de visualización de datos que funciona espectacular, y también tiene una base topológica como muy dura. Yo todavía no terminé de entender ese paper, todos los detalles, pero sin embargo después lo transcriben a un algoritmo que funciona excelente. Entonces, eso está buenísimo, que hay muchos algoritmos en computación que tienen una base ahora, el análisis de datos tiene una base sólida en matemática, en particular en topología. O sea, es un área bastante nueva esta que a mí me entusiasma bastante.
Sí, la verdad está, y se te nota, muy bien, se te nota cuando lo contás. Sí, súper interesante. Muchas gracias, Jimena. Bueno, Estamos gracias a ustedes. en contacto. Escribinos